al último tema que tiene relación con la superioridad de Cristo, ¿verdad? Hemos visto que era que es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón, superior eh, a los profetas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a entrar ya a la parte de que en Jesús hay un mejor pacto, que en Jesús hay un mejor santuario y que en Jesús hay un mejor sacrificio. Eh, Así que aquí tenemos, vamos a empezar con que Jesús nos ha proveído de un mejor pacto. Entonces, en el capítulo 8 versículo 1 resume prácticamente lo que se venía hablando en Hebreos 7 con relación a nuestro sumo sacerdote. Y solo empieza el escritor a hablar o dando apoyo a este pensamiento de que Jesús es un mejor sumo sacerdote y empieza a hablar entonces, como hay un nuevo sacerdote, un sumo sacerdote que es superior a los anteriores, entonces debe de haber un nuevo tabernáculo, ¿verdad? Un nuevo tabernáculo y debe de haber un nuevo pacto. Y si se recordarán en la clase anterior, veíamos que, que decíamos que muchos consideran que el punto principal, cuando veíamos que Jesús es el mejor sumo sacerdote, el superior sumo sacerdote, que para muchos estudiosos de la palabra, realmente es el punto más importante de toda la carta de los hebreos, ¿verdad? Entonces, y vemos precisamente que en el capítulo 8 versículo 1 eh, el mismo autor lo dice, ¿verdad? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a ese tal sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, él mismo lo testifica, que lo más importante de toda de toda la enseñanza que le está dando a estos judíos, nuevos creyentes, nuevos cristianos, es que tienen que reconocer que Jesús es el superior sumo sacerdote. Y luego, entonces, nos habla acerca de, de que como un nuevo sumo sacerdote, que es el ministro, un mejor ministro de un nuevo santuario y de un verdadero tabernáculo. Y, y hace relación acerca de que todas estas cosas, el nuevo sacerdocio, el nuevo tabernáculo, los nuevos sacrificios, eran figura o sombra de las cosas celestiales, ¿verdad? En ese tiempo, cuando lo que practicaban los en el Antiguo Testamento era nada más como un anticipo de lo que realmente iba a pasar después del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y aunque ya él menciona de este verdadero tabernáculo, eso lo empieza a presentar, y lo menciona en el capítulo 2, 8, perdón, versículos del 2 al 5. Realmente al final, en el capítulo 9 de Hebreos, es cuando él se enfoca y empieza a dar más información acerca de este santuario o tabernáculo que está en el cielo. Así que por el momento nos vamos a enfocar en el primer punto, ¿verdad? Que se encuentra en el capítulo 8, versículos del 6 al 13, en el cual dice en el versículo 6 que Jesús tiene un ministerio superior y un pacto superior basado en mejores promesas, ¿verdad? Entonces, así da inicio este escritor acerca del nuevo pacto. Y en el versículo 6 del capítulo 8 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, en el capítulo 8, capítulo 9 de este libro, eh, encontramos la palabra pacto y como veíamos la semana pasada, hablábamos de una de las
de las reglas o de las normas de, de la hermenéutica, de que hay que buscar qué palabra es la palabra que se repite, ¿verdad? Y en los capítulos 8 y 9 una palabra que se repite mucho es pacto, ¿verdad? Ahí en el libro recomiendan que uno vaya poniendo un círculo cada vez que encuentra la palabra pacto y encontraremos que en el capítulo 8 se encuentra 6 veces, aparece la palabra pacto y en el capítulo 9 aparece 7 veces. Y la palabra testamento aparece 2 veces en Hebreos capítulo 9. Ahora, la palabra diateque del griego, ¿verdad? Recordémonos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, realmente significa tanto pacto como testamento. Si ustedes buscan esa palabra en un libro o en un diccionario del griego, se darán cuenta que es la misma palabra, o si tienen acceso a un Nuevo Testamento que esté en griego, al buscar las palabras, esa palabra aparece la misma palabra, no aparece una palabra diferente, de tal manera eh, que al hablar de testamento, hablar de pacto, en griego habla de la misma palabra. Ahora, un pacto, ¿verdad? O un testamento es un acuerdo. Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, en griego está hablando con relación a la misma palabra. Y en el Antiguo Testamento era un acuerdo entre Dios y los judíos, ¿verdad? Era el pacto que Dios hizo con los hijos de Abraham. Y este acuerdo tenía, o este pacto, o este testamento tenía dos partes. La parte que Dios tenía que hacer y la parte que tenía que hacer el hombre. Dios prometió hacer su parte hacia los judíos. Y esa parte era la parte de Dios, su promesa, su pacto, era amarlos, protegerlos, bendecirlos a este pueblo que era el pueblo que él había escogido. Pero la parte que tenía que hacer el pueblo judío era obedecer las leyes, ¿verdad? Y si se acuerdan del Deuteronomio 28, claramente dice que él va a bendecirlos, que nos va a proveer, que va a dar todas las cosas, pero si escuchamos atentamente su voz y hacemos lo que en su palabra nos ha mandado, ¿verdad? Porque muchas veces estamos esperando las bendiciones de Dios, pero muchos no quieren estar obedeciendo su palabra y las bendiciones del Señor no van a llegar si no hay obediencia a su palabra. Entonces, en este pacto antiguo, el Señor establece reglas de convivencia. Bueno, hay reglas de convivencia, hay reglas sociales, eh, y están las reglas relacionadas a la construcción del tabernáculo, la parte sacrificial, cómo se tenía que realizar no digamos el culto, sino cada una de las acciones que se realizaban en el interior del tabernáculo, cómo tenían que convivir o vivir o hacer los sacerdotes y el sacrificio de los animales. Todo eso lo estableció el Señor en el pacto antiguo. Pero decíamos, y en Hebreos capítulo 8 considera un contraste, ¿verdad? Considera el contraste y se ve como un problema, el problema del antiguo pacto y las 3 promesas, que son las 3 mejores promesas del nuevo pacto. Y entonces el problema del pacto antiguo, del antiguo pacto, es que era débil, que era incompleto y que era inadecuado. Eso ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿verdad? Y si el hermano Juan Pablo Ramos me hace el favor de leer ahí el capítulo 7, versículo 11. ¿Cómo no? Dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. No, no, 7:11, hermano. 7:11. Ah, perdón, sí. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según
el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Amén, gracias. Vemos que entonces que el autor reconoce que si hubiera habido perfección, y cuando habla de perfección es que el hombre hubiera tenido acceso a Dios, que el hombre podía salvarse, que el hombre iba a tener acceso al reino de los cielos, ¿verdad? Hubiera sido por el sacerdocio levítico, ¿verdad? Porque dice, porque por ello recibieron la ley. Entonces, ¿qué necesidad había que se levantara otro sacerdote? Prácticamente está diciendo que el sacerdocio, y lo veíamos en la clase anterior, que ese sacerdocio no daba la oportunidad de que el hombre entrara en comunión con Dios, no daba la oportunidad de que el hombre se salvara, ¿verdad? Entonces, por eso dice que necesidad había entonces de que se levantara otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón. Y por otro lado, entonces vemos que el autor razona que si no hubiera habido nada malo con el sacerdocio de los levitas ¿cómo se llama? Dios no hubiera comenzado un nuevo sacerdocio según la orden de Melquisedec. Y aquí al decir malo no estamos diciendo que el Antiguo Testamento era malo, ¿verdad? Sino en el sentido que no tenía el poder para salvar, que no tenía la autoridad para que el hombre o perfeccionar al hombre para que pudiera tener una relación directa con Dios. Y comenta ahí en el libro que Dios no fue sorprendido de que el antiguo pacto fuera débil, ¿verdad? Él lo sabía desde el principio. Él sabía que la gente no iba a poder guardar eh, el pacto, ¿verdad? Que la gente no iba a poder cumplir lo que la ley establecía. Y entonces, si ustedes recuerdan, en Gálatas 3:24, ahí encontramos que Dios ya había planeado que la ley solo era un paso para llevarnos a Cristo. Si alguien, para que veamos la cita esa, Gálatas 3:24, si hermano Osvaldo Nolasco nos hace el favor de darle lectura, si lo busca ahí en su Biblia y le da lectura, Gálatas 3:24. Bueno, hermano, denme un segundito. Ok, hermano, sí. Ok. Gálatas. Gálatas me dijo. 3:24. Ok. Capítulo 3, versículo 24. Amén. Dice de la siguiente manera. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén, ¿verdad? Dice que la ley, que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo era como alguien que cuidaba a un niño y lo preparaba, le enseñaba, o como un maestro, ¿verdad? Entonces, dice que la ley era como un maestro, como alguien que nos estaba guiando, ¿verdad? ¿Para qué? Nos estaba guiando para abrirnos el camino y para llegar al conocimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos que la ley en ese sentido, por eso se dice que la ley era débil, ¿verdad? Porque no tenía la posibilidad de llevar al hombre a su salvación. Y los sacrificios de animales fueron solamente señales que apuntaban también hacia el Cordero de Dios, ¿verdad? Y en Apocalipsis 13:18 dice que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que ya desde el plan inicial de Dios, ya todo estaba pensado que todo el Antiguo Testamento iba a ser una preparación nada más para que pudiéramos llegar a conocer a Cristo y entonces se diera el Nuevo Testamento. Ahora, el problema principal del antiguo pacto es que trataba con el exterior de la gente y con su apariencia y sus hechos, ¿verdad? Pero no podía cambiar el interior de su corazón, no podía cambiar el interior de los hombres, no podía cambiar el corazón. Entonces, el pacto antiguo le enseñaba a la gente, le enseñaba al pueblo que era lo correcto, pero no podía o no tenía el poder
para producir ese cambio, ¿verdad? Para producir ese cambio. Por eso, cuando ya en el Nuevo Testamento encontramos que el que está en Cristo es una nueva criatura, ¿verdad? Y también que entonces nos cambia el corazón, nos da un corazón de carne y nos quita el corazón de piedra. Y esto, si ustedes se acordarán, cuando Jesús tenía estos encuentros con los sacerdotes, con los levitas, con los escribas, con los fariseos, el Señor les hacía ver todo eso, ¿verdad? Que ellos por fuera se veían bien espirituales, pues. Por fuera ellos mostraban una gran espiritualidad, pero se acuerdan que Jesús les decía, ustedes son sepulcros branqueados, ¿verdad? Por fuera están bien blanquitos, bien bonitos, pero por dentro usted sabe lo que hay adentro de un sepulcro, ¿verdad? Entonces vemos que en ese sentido es que el autor trae su razonamiento, que el pacto antiguo era un pacto que era débil. Pero con el nuevo pacto entonces tenemos tres promesas que son mejores. Y la primera de las promesas es que bajo el nuevo pacto Dios cambia nuestro corazón para que nos deleitemos en en agradarlo a Él, ¿verdad? Y en el capítulo 8, versículo 10 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Verdad? Entonces, en el trasfondo histórico, vemos que también era profetizado, ¿verdad? Que había un corazón duro, un corazón endurecido, pero que Dios iba a dar un corazón de carne, ¿verdad? Que iba a quitar ese corazón endurecido, ese corazón de piedra, y que entonces nos iba a dar ese corazón de carne. Ahora, cuando el profeta Jeremías profetizó estas cosas y escribió estas palabras, porque eso que leímos de Hebreos 8, versículo 10, está en Jeremías 31, del versículo 31 al 34. Y cuando entonces el profeta escribió estas palabras, ya para entonces, se acuerdan que el profeta Jeremías profetizó ya cuando el reino estaba dividido, ¿verdad? Y le profetizó a Judá porque ya el reino del norte ya había caído bajo la cautividad de Asiria. Pero el reino de Judá todavía estaba vigente, todavía no habían sido conquistados por Babilonia. Pero si ustedes se acordarán, el rey Josías, que fue como el quinto rey antes de que cayeran cautivos, todavía fue un rey que sí trató de agradar a Dios y hizo cosas, hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pero ya los últimos cuatro reyes, esos ya de plano, cuando uno lee, dice que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando ya ellos podían y tenían acceso a estas palabras de Jeremías, que profetizó sobre este nuevo pacto, para ellos ha de verse una palabra de mucha esperanza, ¿verdad? Tener estas palabras y que también tenían eh, la, la, la profecía de que por 70 años iban a estar cautivos, ¿no? Entonces sabían que Dios en algún momento iba a obrar y iba a ayudarles a cambiar su corazón y que iban a volver a regresar de la cautividad. Entonces, bajo el antiguo pacto, Dios escribió leyes en tablas de piedra. Pero vemos que que en el nuevo pacto, ¿verdad? Y de acuerdo a la profecía, Dios iba a escribir sus leyes, sus palabras en nuestros corazones. Y eso iba a cambiar nuestro corazón y nuestra actitud hacia Dios, ¿verdad? Entonces, iba a haber un nuevo corazón que iba a hacer una diferencia maravillosa, trayendo una gran bendición. Ahora, no obstante, eh, no sé si les estoy interrumpiendo por ahí algo, pero estoy en el templo y hay otra actividad de ir por el niños. No sé si les está interrumpiendo, pero
Vamos a seguir. Si quieres, ciérrame las ventanas. No, realmente no. ¿Verdad? Entonces, bajo el nuevo pacto, vemos que el Señor nos cambia el corazón, ¿verdad? Ahora, no obstante, aunque tenemos un nuevo corazón, ¿verdad? Que aunque tenemos un nuevo corazón y estamos en una condición diferente, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios dentro de nosotros no nos aleja de los problemas, no nos aleja de situaciones adversas, pero Dios nos ayuda en todo lo que necesitamos. Y por eso Pablo en Gálatas 5:16, y si hermano, quiero ver si todavía está conectado, eh, hermano Harold Pineda, si está conectado, si nos puede leer Gálatas 5:16. Amén, hermano. Gálatas 5:16 dice, digo pues, en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Verdad? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, siempre debe existir esa lucha, ¿verdad? Aunque ya tenemos la palabra escrita en nuestros corazones, aunque Dios ya nos da acceso al trono de la gracia, aunque Dios ya nos permite poder tener esa comunión, pero esa lucha, la palabra nos enseña que esa lucha entre la carne y el espíritu va a permanecer, ¿verdad? Hasta que pues un día nos podamos encontrar con el Señor, que el Señor venga por su iglesia y ya podamos estar con Él. Entonces vemos que una de las promesas del nuevo pacto es eso, que el Señor cambia nuestro corazón. Bajo el nuevo pacto también una segunda promesa es que todos podemos conocer personalmente a Dios. Y en Hebreos 8:11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, ¿verdad? Y lo veíamos en la clase anterior, que el antiguo pacto mantenía al pueblo distanciado de Dios, ¿verdad? Aún mientras nuestro Señor Jesucristo ya estaba en su ministerio, acordémonos que siempre solo el sumo sacerdote podía entrar a donde estaba el arca del pacto, ¿verdad? Que era la presencia de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios, aunque ya en el templo de Salomón y cuando en el tiempo de Jesús, ya el arca del pacto ya no estaba en el templo, ¿verdad? Porque decíamos que en la primera carta, en el primer libro de Crónicas, es cuando por última vez se habla acerca del arca, ¿verdad? Que el rey Josías, precisamente, el rey de Judá, eh, pidió que la movieran, ¿verdad? Que la llevaran al tabernáculo. Pero entonces, sí vemos que el único que podía tener acceso a ese lugar donde estaba el arca del pacto y que representaba la presencia de Dios, solo era el sacerdote, el sumo sacerdote, y una vez al año nada más, ¿verdad? Sin embargo, entonces el pueblo no tenía acceso. Y sin embargo, el mismo sacerdote que aunque solo una vez al año podía entrar a ese lugar, ni siquiera él podía tener una comunión directa con Dios. Porque si ustedes se acordarán, él llegaba y primero tenía que quemar incienso y llenar de incienso el lugar para poder entrar a rociar la sangre, pero él realmente no podía ver tampoco el arca del pacto, o sea, no había forma de tener una relación personal con Dios como lo tenemos ahora, ¿verdad? Con el nuevo pacto, que la palabra nos enseña, en hebreo nos enseña que ya podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y por otro lado, que en el nuevo pacto se nos perdonan los pecados, ¿verdad? Con el nuevo pacto ya los pecados son perdonados, ya los pecados son perdonados. Los pecados no eran perdonados bajo el pacto antiguo, sino que eran recordados año tras año. Cada año el sacerdote entraba a presentar su sacrificio por los pecados del pueblo, ¿verdad?
por los pecados del pueblo. Y dice ahí en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, se recordaba de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, ¿verdad? No los podían quitar. Lo único que pudo quitar los pecados de nuestros fue la sangre de Jesús, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante en la parte del sacrificio, en los sacrificios. Entonces, vemos que la sangre de los machos cabríos y de los toros no podían quitar el pecado de la humanidad. No obstante, como hemos venido diciendo a lo largo de todo el estudio del libro de Hebreos, todo esto, los sacrificios de animales, era sombra y tipo del sacrificio que Jesús iba a hacer, ¿verdad? Entonces, en el tiempo oportuno, Dios envió ya al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan capítulo 1, versículo 29, y ya envió a Jesús para que empezara pudiéramos tener ya entonces perdón de pecados. Ahora, el nuevo pacto promete que Dios perdona nuestros pecados y no lo recuerda más. En Hebreos 8, versículo 12, ¿verdad? Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, ¿verdad? Y esto que nos sirva de lección, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, claro, cuando hay un verdadero arrepentimiento de un pecado, ¿verdad? Cuando realmente nos hemos presentado delante de Dios y como dice Juan capítulo, la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 9, ¿verdad? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Pero si los confesamos con arrepentimiento, deberíamos de tener la seguridad que ni Dios no se acuerda ya de ese pecado. Pero cuántas veces nosotros nos martirizamos con un pecado pasado y nos seguimos acordando, es que yo me acuerdo, que yo aquí, que yo allá. Y ya dice el Señor que ya no se acuerda de esos pecados siempre y cuando haya habido arrepentimiento, ¿verdad? Pero realmente nosotros tenemos que aprender eso, que media vez hemos entregado ese pecado, que le hemos pedido perdón a Dios, que nos hemos arrepentido verdaderamente de corazón, ya ese pecado está borrado y el Señor dice, yo no me voy a acordar de eso. Pero a veces uno escucha personas que al final nunca se sienten tranquilas, siempre se acuerdan de aquellos sus pecados pasados, dicen, a saber si el Señor me ha perdonado. El Señor nos ha perdonado, hermano. Por eso la sangre poderosa de Jesús nos ha perdonado. Sí, los machos cabríos, la sangre de los animales no podía, pero la sangre poderosa de Jesús sí puede. Amén. Entonces, hay una verdad profunda en este capítulo 8, versículo 12, ¿verdad? Que Dios nunca hará nada en contra de los que permanecen en Cristo, ¿verdad? Si nosotros permanecemos en Jesús, ¿verdad? Y obedeciendo su palabra, Dios nunca hará nada en contra de nosotros. En Él estamos seguros y somos redimidos y restaurados en una comunión con Dios, completamente perdonados para siempre. Y luego, ya sabiendo que el Señor ha dado un nuevo pacto, entonces si había un nuevo pacto, entonces obviamente tenía que haber un nuevo santuario, un nuevo tabernáculo para que se desarrollara ese nuevo ministerio, ¿verdad? Ese nuevo ministerio sacerdotal. Entonces ya en el capítulo 9, el escritor de Hebreos se enfoca a hablar acerca de ese santuario. Después de que ha demostrado que Jesús es un sumo sacerdote superior, entonces presenta también que hay un nuevo pacto, que lo que hemos visto, que tiene mejores promesas, pero que habiendo un nuevo sumo sacerdote, que hay un nuevo pacto, entonces enseña que hay un nuevo tabernáculo. Y si alguien me hace el favor de leer ahí capítulo 9, versículo 11 del libro de Hebreos. Amén, hermano. Amén, gracias, pero hermano. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación.
Amén, ¿verdad? Entonces dice que ya estando presente Cristo, ¿verdad? El nuevo sumo sacerdote, el sumo sacerdote superior a todo, ¿verdad? Que entonces tiene un más amplio y más perfecto tabernáculo, que no es hecho de mano. ¿Por qué? Porque es un nuevo tabernáculo que está en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan que, que dice el escritor de Hebreos que, que este sacerdote, que este sumo sacerdote traspasó los cielos, ¿verdad? ¿Para qué? Para llegar al tercer cielo, a donde se está establecido este nuevo tabernáculo. Entonces, si han venido observando, el autor de Hebreos usa mucho los contrastes, ¿verdad? Empieza a hablar de cómo era el antiguo pacto y cómo es el nuevo, y así va desarrollando él su enseñanza. ¿Por qué? Porque el propósito de él es que los nuevos creyentes, estos nuevos creyentes judíos, entendieran que ya no tenían que estar sujetos a la ley, que tenían que estar sujetos al nuevo pacto, que tenían que estar sujetos a las nuevas enseñanzas de Jesús. Y vemos entonces que él hace esta diferencia entre el tabernáculo terrenal y el tabernáculo celestial. Y una de las diferencias que hace es que los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales, ¿verdad? En el tabernáculo terrenal, por sus pecados y por los pecados de otros, ¿verdad? Aún el sacerdote, ¿verdad? Aún el sumo sacerdote presentaba sacrificio por sus mismos pecados. Entonces, el contraste que está buscando el autor de Hebreos va relacionado principalmente a la parte ceremonial. Y el segundo punto que toca es que mientras estaba el tabernáculo terrenal, el pueblo común no tenía posibilidad de entrar directamente a la presencia de Dios, que ya lo había mencionado también anteriormente él, ¿verdad? Y entonces solo que lo va reafirmando. Esa es otra de las características de la escritura de este autor, que a veces toca un punto, ¿verdad? Y más adelante lo vuelve a reforzar. En este caso, lo refuerza diciendo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Porque sabemos que no, que el lugar hasta el camino hasta el lugar santísimo se dio hasta que se rompió el velo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Él dice, bueno, mientras esté en pie el tabernáculo, la primera parte del tabernáculo, aunque nosotros entendemos y que el tabernáculo tenía tres lugares, ¿verdad? Se reconocen tres lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero realmente el tabernáculo era la tienda, era ese lugar donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era un lugar donde se hacían sacrificios, donde el sacerdote se lavaba para poder entrar al lugar santo. Entonces, por eso es que él dice, entre tanto la primer parte del tabernáculo estuviera en pie, ¿verdad? El lugar santo. No se podía tener acceso tampoco al lugar santísimo. Y luego también habla de que Jesús ofreció su propia sangre por nosotros en el tabernáculo celestial, que es el contraste más grande que hace, más amplio, ¿verdad? Marca esa diferencia con relación a los sacrificios. Y en el capítulo 9, versículo 2 se dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y esta frase, una vez para siempre, es una frase que se empieza a repetir de aquí en adelante, ¿verdad? Él siempre empieza a decir una vez para siempre, de una vez por todas. Y ya vamos a ver por ahí un cuadro que está en la presentación, que de una vez por todas entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, cuando Cristo traspasó los cielos y llegó a este lugar santísimo que ya está en el cielo, entonces Él nos garantiza esa eterna redención. O sea, está hablando de que ya hay una salvación eterna. Por eso ya no tenía necesidad de volverse a presentar sacrificio como lo hacían los sacerdotes terrenales, ¿verdad? Porque Cristo no entró en el santuario hecho de manos, si era figura del venidero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora
por nosotros ante Dios. Se acuerda también que el escritor de Hebreos nos enseña que Jesús está sentado a la derecha del Padre, haciendo ¿qué? Intercediendo por nosotros, intercediendo constantemente, permanentemente por nosotros delante del Padre. Y que la sangre de Cristo nos libera de la culpabilidad del pecado, ¿verdad? Los sacrificios, repito, de los animales, solo era una enseñanza que iba a venir un tiempo cuando Jesús iba a morir por nuestros pecados y entonces sí íbamos a tener realmente ese perdón de pecados, lo que no podía conseguirse con la sangre de los machos cabríos. Y le voy a pedir al hermano David Prudencios, si nos puede leer lo que está ahí en el capítulo 9, versículos 13 y 14. Aquí estamos, hermano, aquí estamos, Sí, permíteme. sé que lo está buscando. buscando, está Capítulo 9, bien, hermano. Hebreo, pa. Sí, 9, 13 y 14. Vaya, ahorita lo leo, hermano. Capítulo Amén. 9, versículo 13 y 14, porque 13, porque ni aún con los mismos que se sacudan guardan la ley, pero quieren que vosotros No, os circuncidéis. Hebreos 9, 13. Vamos a ver, Hebreos 9. ¿Ah? Permítame, vamos a ver, Hebreos 9, 13 y 14. Quiero ver versículo 13 y 14, porque si la sangre también de los toros y los machos cabríos y las cenizas de tela de cerda que son rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. El 14, cuánto más que la sangre de Cristo, el cual es mediante el Espíritu Eterno que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, podrá de ello empezar a limpiar vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén, ¿verdad? Entonces vemos que como les digo, el escritor de Hebreos tiene esa costumbre, ¿verdad? De ir remachando, de ir recalcando aquellos puntos que para él eran bien importantes que este pueblo nuevo de creyentes aprendieran y reconocieran. Y entonces vuelve a hacer énfasis que la carne, que la sangre de los toros y de los animales no podían perdonar, pero que santificaban para la purificación de la carne, ¿verdad? Pero dice entonces, si la sangre esta podía hacer eso, podía lograr que una vez al año el Señor cubriera los pecados del pueblo, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, verdad? Que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y dice, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y esto es bien importante porque, y lo que les decía, ¿verdad? ¿Cuántas veces hay creyentes que siguen sintiendo culpabilidad por algún pecado? Cuando dice que la sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias, ¿verdad? O sea, tenemos que tener esa plena seguridad de que en Cristo tenemos ese perdón de pecados y que nos limpia la conciencia, ¿verdad? Y esto dice, hay un propósito para ello, que no solo es para que nos sintamos libres y limpios del pecado, sino que él dice que limpiará nuestras conciencias. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo, un propósito de Dios. Ese propósito de Dios para nuestras vidas es que en el arrepentimiento, que en el perdón de los pecados, entonces, que al sentirnos nosotros libres de toda culpabilidad, que tengamos limpia conciencia, entonces nos sentamos y no solo nos sentamos, sino que nos dediquemos a servirle al Dios vivo. Así que no solo somos perdonados para que estemos limpios de pecados, sino también para que le sirvamos al Señor. Y luego también hace el contraste, ¿verdad? De la manera en que el pacto antiguo y el pacto nuevo comenzaron. El pacto antiguo ya hemos venido hablando mucho, que el pacto antiguo comienza por el derramamiento de sangre de animales. Y la sangre de Cristo inició en el nuevo pacto, ¿verdad?
Y ahí en el capítulo 9, versículo 17, dice del 15 al 17, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, ¿verdad? Y esto de interviniendo muerte, porque acordémonos que también el escritor enseña que un testamento no entra en validez hasta que muere el que está haciendo el testamento, ¿verdad? Y eso, pues, algunos que ya han recibido herencia se han dado cuenta que han tenido que esperar que el que hizo el testamento muera, ¿verdad? Si no, no entra en vigencia el testamento. Entonces, por eso dice que interviniendo muerte, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Aquí lo dice. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces vemos que Cristo comenzó, ¿verdad? Cuando Cristo murió, ¿verdad? Cuando Cristo murió, en ese momento entra en vigencia el nuevo pacto. ¿Verdad? Ya todas las enseñanzas que les había dado a los discípulos era una preparación para que ya cuando les iba a entregar el ministerio a ellos, ellos ya estuvieran preparados, pero el nuevo pacto empieza cuando Cristo muere. Claro, cuando resucita, ¿verdad? Entonces vemos que ya hemos hablado de que era un mejor sacerdote, que nos ha dado un nuevo pacto, que nos ha dado un nuevo y mejor tabernáculo o santuario. Y entonces va terminando con toda esta enseñanza, el autor de Hebreos, toda esta enseñanza con relación a la superioridad de Cristo, que la viene enseñando desde el capítulo 1, ¿verdad? Y lo termina en el capítulo 10, versículo 18, porque él quería estar completamente seguro que ellos entendieran realmente que Cristo había abrogado toda la ley, ¿verdad? O sea, y quiero hacer claro, abrogado toda la parte sacrificial, ¿verdad? Porque toda la ley con relación a las leyes morales, a las leyes sanitarias, a las leyes de convivencia, todo eso sigue vigente, ¿verdad? O sea, no podemos decir, no, ya como es del pacto antiguo, ya todo eso no tiene validez. Por supuesto que tiene validez. Los 10 mandamientos siguen teniendo validez. Todas las leyes morales que están enseñadas en el Antiguo Testamento siguen teniendo validez. Lo que ya no tiene validez es la parte sacrificial, ¿verdad? Y ya veremos por qué. Y vemos aquí el cuadro que les decía, ¿verdad? Hace una comparación de cómo era el pacto antiguo y cómo es el nuevo pacto, ¿verdad? Y allí están los versículos, ¿verdad? En las cuales en el pacto activo habla de que los sacerdotes ofrecen continuamente cada año, ¿verdad? El sacrificio, que día a día estaban ministrando, que ofrecieron muchas veces los mismos sacrificios. Pero en el nuevo pacto, y lo que les decía, que ya él hace énfasis de una vez para siempre, ¿verdad? Él dice que el sacrificio fue ofrecido una vez para siempre, que en el 9:25 dice, para no ofrecerse muchas veces, ¿verdad? El sacrificio, que se presentó de una vez para siempre. En el 9:28 dice, una sola vez. En el 10:10 dice, hecha una vez y para siempre. Y en el 12 del capítulo 10 dice, para siempre un solo sacrificio. O sea, él hace énfasis, este autor es de los que más utiliza ese recurso de enfatizar y enfatizar y enfatizar realmente la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cómo el sacrificio de Jesús fue una sola vez y suficiente, ¿verdad? Así que hay, ¿cómo se llama? Los que venimos de la religión tradicional nos acordaremos que todos los años, ¿verdad? Se cuelga de la cruz a Cristo y se vuelve a llevar en la urna y todo, pero todo eso ya no es necesario porque ya Cristo de una vez y para siempre, Cristo ya no volvió a morir, Cristo ya está y vivió para siempre y está sentado a la diestra del Padre. Y luego hace un contraste de la primera y la segunda venida de Cristo. Es bien interesante porque muchas veces no nos damos cuenta que en el libro de Hebreos
está hablando proféticamente también acerca de la segunda venida de Cristo. Y en el capítulo 9, versículo 27 y 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, ¿verdad? Y esto de que mueran una sola vez y después de esto el juicio, también va en contra de la enseñanza del purgatorio, ¿verdad? Porque en el catolicismo hay que decirlo, porque ellos son los que tienen esa enseñanza de purgatorio. Ahí dice que todavía tenemos que pasar ahí para terminar de purgar aquellos pecados que no nos fueron perdonados, pero vemos que el autor enseña claramente que todos los pecados nos han sido perdonados, ¿verdad? Que hemos sido limpiados, nuestras conciencias han sido limpiadas. Y entonces dice que cuando uno muere de una sola vez al juicio, ¿verdad? Y ese juicio es el juicio o sea, llegamos y entramos realmente al paraíso, ¿verdad? Y quedamos ahí listos para entrar al tribunal de Cristo. Y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Y aquí está hablando de la segunda venida de Cristo, sin relación al pecado para salvar a lo que les esperan, ¿verdad? Entonces está hablando del arrebatamiento, ¿verdad? Porque dice que va a venir por segunda vez para salvar a los que los esperan. Y pues los creyentes somos los que lo estamos esperando, ¿no? Entonces, en su primera venida, Jesús murió como sustituto por nuestros pecados, ¿verdad? Y entonces hizo efectivo el nuevo pacto. Y sabemos que en ese momento cada persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador nace en la familia de Dios y llega a ser hijo de Dios. Y en ese mismo momento los pecados no son perdonados, ¿verdad? Cuando usted recibió al Señor, cuando uno recibe al Señor, tiene que aprender a darse cuenta que ya no debe de haber culpabilidad por el pecado, porque los pecados fueron perdonados. Y en segunda venida, pues entonces seremos salvos para siempre, ¿verdad? Y esto de salvos para siempre quiere decir que cuando aparezca Jesús por segunda vez, seremos salvos de la tentación, porque ya estando en el reino de los cielos, ya no podemos ser tentados por Satanás, vamos a ser tentados, ya vamos a ser salvos de las pruebas, vamos a ser salvos de la muerte, y este cuerpo ya no va como veíamos en Gálatas, ¿verdad? Que teníamos que satisfacer las obras del espíritu y no satisfacer las obras de la carne, pero ya estando en el cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar, ya no hay forma, ¿verdad? Ya el enemigo ya no va a poder tener acceso a la tentación sobre nuestros cuerpos. Entonces vamos a ser salvos por completo para estar en comunión íntima con el Señor y vamos a permanecer con su familia para siempre. Y termina contrastando el pacto temporal y el nuevo pacto permanente, ¿verdad? En el versículo 13 del capítulo 8, dice, al decir nuevo pacto, es que ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahí está diciendo que ese pacto, ¿verdad? Que el nuevo pacto hace que el pacto antiguo ya se dé por viejo, porque ya ha envejecido. Y dice, y en el capítulo 10, versículo 9, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Entonces, el nuevo pacto reemplaza al antiguo, siendo obsoleto el antiguo que estaba a punto de desaparecer. Y vuelvo a aclarar, ¿verdad? El pacto antiguo, aparte de la parte sacrificial, sigue vigente, ¿verdad? Sigue vigente, incluso el diezmo, ¿verdad? Que muchos dicen, no, es que el diezmo es del antiguo pacto, sigue vigente, ¿verdad? Y toda la parte que les digo, la parte moral y todas las leyes que tienen que ver con nuestra relación con la sociedad, con el prójimo, todo eso sigue vigente. Jesús dijo claramente que él no venía a abrogar la ley, que venía a cumplirla, ¿verdad? Venía a cumplirla. Pero vea lo siguiente. A partir del año 70 después de Cristo, sabemos que el templo de Jerusalén fue destruido,
Fue destruido. Entonces, desde ese tiempo, después del año 70 que fue destruido el templo, los sacerdotes, ¿verdad? Los sumos sacerdotes ya no podían presentar sacrificio de animales porque ya no hay lugar a donde ir a presentarlo. Y la palabra dice que en algún momento va a ser reedificado el templo, pero hasta el momento no ha sido reedificado. Así que eh, eh, ya no hay necesidad de volver a sacrificar animales porque Jesús se presentó de una vez para siempre al final del antiguo pacto, para eliminar el pecado sacrificándose a sí mismo, ¿verdad? Y como les decía, aún en el templo de Salomón se presentaban sacrificios, pero ya ha destruido el templo. Bueno, que ese templo de Salomón también fue restaurado por Herodes, ¿verdad? Y por eso se conoce también como el templo de Herodes. Eh, Presentaban sacrificios, pero cuando quedó destruido ya no hay necesidad y ya no hay tampoco lugar a donde presentar los sacrificios. Y por eso se considera que este libro fue escrito antes del año 70 después de Cristo, porque como decíamos, si él concluye y termina diciendo que hay un mejor templo, que hay un mejor santuario, que hay un mejor tabernáculo, que hay un mejor sacrificio, que es Cristo. Si ya el templo hubiera estado destruido, si la carta se hubiera escrito después, él hubiera hecho mención, ¿verdad?, de todas esas cosas, pero no lo hace. Así que eso es una confirmación, o se considera una confirmación de que en el año 70, que la carta se escribió en el año 70 o antes del año 70 después de Cristo. Así que, hermanos, con esto terminamos la parte que está relacionada con la superioridad de Cristo, ¿verdad? Con la superioridad de Cristo. Y la próxima semana ya vamos a empezar a ver la parte que tiene que ver cómo nosotros tenemos que aprender a vivir una vida cristiana superior, porque el tema principal es la superioridad. Y Dios entonces, Él enseña todas estas cosas y ahora al final empieza a enseñar cómo tenemos nosotros que aprender a vivir una vida superior, no conformarnos con una vida cristiana a medias, y sin buscar esa perfección, esa superioridad que el Señor quiere en nuestras vidas.